Pues estamos ya preparados para hablar del tren litoral, para poner sobre nuestra mesa de tertulia hoy uno de los temas, yo creo que pues se recurre más y que es de los más comentados y más utilizados, pues tanto en los ámbitos profesionales como incluso en los domésticos, ¿no? Existe esa necesidad, ese clamor popular, todo el mundo quiere o desearía tener un medio de comunicación, un medio de transporte entre los diferentes municipios de la costa y que fuera rápido, que fuera ágil y que supusiera además una descarga para esa autovía que está pues ya casi al borde del colapso, ¿no? Cualquiera que use la 7 a diario lo notará. El tren litoral, que pues parece que es uno de esos proyectos que se va enconando, que va pasando año tras año y no acabamos de ver especiales avances, y hoy hemos decidido pues poner diferentes partes, diferentes voces en nuestra mesa. Por un lado tenemos a mi derecha, vamos a ir por orden, a Juan José González, que ya sabéis que es el presidente del CID. Bienvenido, Juan José. Muchas gracias. Ya sabéis que los empresarios estáis también peleando y luchando, intentando en la medida de lo posible presionar, porque es un clamor. Tenemos a Alejandro Criado, que es el portavoz de la plataforma por el tren litoral en la Costa del Sol. Alejandro, muy buenas. Buenas. Además que lleváis bastante tiempo recogiendo firmas, intentando pues también poner a los ciudadanos juntos en voluntades y pues por lo menos intentar hacer algo de fuerza. Está con nosotros Aurelio Almagro, que es el presidente de la asociación Marbella Capital Costa del Sol. Aurelio, muy buenas. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Y tenemos también a Javier García del Partido Popular. Javier, bienvenido. Muy buenas, Roberto. Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a poner un poquito en orden estas premisas. Juan José, es como decía yo un clamor, ¿no? Es decir, parece que cada vez hace más falta que exista, llamémoslo como queramos, pero algún medio de transporte que descargue un poco, ¿no? Bueno, no, estoy completamente de acuerdo con lo que has mencionado, de las necesidades que están planteadas y que hacen necesario la instalación del tren litoral o de alguna suerte de conexión ferroviaria. Ya no solo para el tema de descargar la A7, que como sabemos está absolutamente colapsada, sino por un tema ya más profundo de vertebración de la Costa del Sol. Ahora mismo, si consultamos, por ejemplo, a nuestros residentes europeos, ellos están absolutamente acostumbrados a utilizar el tren para moverse. Y ahora el eje Marbella-Málaga está absolutamente de moda. La gente que vive en Marbella le encanta pasarse por Málaga porque la han puesto preciosa, lo mismo es de vuelta. Es decir, no es solo que los marbelleros necesitemos y que el tren llegue hasta nosotros, es que también los malagueños necesitan que nosotros tengamos una buena conexión para que nos acerquemos por allí más fácilmente. Por lo tanto, desde el punto de vista económico y empresarial, CID Marbella ha venido defendiendo la necesidad del tren litoral o de, como digo, alguna suerte de conexión ferroviaria, porque lo que no puede ser es que una ciudad como Marbella sea la única ciudad de más de 100.000 habitantes en España que no cuenta con esa conexión ferroviaria. Imagino, Alejandro, que esta fue la motivación de crear una especie de plataforma, ¿no? Intentar de alguna manera hacer presión ciudadana, ¿no? Efectivamente, yo pertenezco a una plataforma de clubes rotarios, que como creo que muchos oyentes sabrán, Rotary es una organización benéfica a nivel internacional que trata de trabajar por el bienestar de los ciudadanos, y un club rotario, estamos concretamente 12 clubes rotarios unidos. El Club de Málaga a principios del siglo XX trabajó por traer una infraestructura fundamental a la costa, que fue el aeropuerto de Málaga. Y ahora estamos en la misma línea. Lo que intentamos es una demanda social, digamos, una forma, motivar a los ciudadanos, motivar a los responsables públicos para traer una infraestructura que, como habéis dicho ya, es fundamental, pero es que además la demanda potencial que tiene es espectacular. Estamos hablando de 50 veces más usuarios que los usuarios que tiene el tramo de AVE de Málaga a Madrid. Estamos hablando de 100 millones de usuarios potenciales. Y además, teniendo en cuenta que 120 millones de usuarios potenciales tiene el Cercanías de Barcelona, pues estamos hablando de algo que es realmente llamativo, que no tengamos esta infraestructura, motivo por el cual lo único que se puede hacer, en lugar de estar cruzados de brazos, pues es buscar firmas, y es lo que estamos, buscar firmas. Tenemos ya miles de firmas que evidentemente queremos aunar para concienciar a todos los ciudadanos de la Costa del Sol,
para llevar a los responsables públicos, en este caso el Ministerio de Fomento, para mostrar ese malestar que tienen los ciudadanos de una infraestructura que debería haber llegado ya a la Costa del Sol, porque no olvidemos que las inversiones a la hora de llevar a cabo infraestructuras importantes no siempre se llevan a cabo por criterios estrictamente objetivos y técnicos, ¿no? Pues siempre hay decisiones de oportunidad que se decide, pues, una infraestructura o una inversión llevarla a otro sitio. Lo que queremos es motivar para que esa infraestructura hacer ver que es imprescindible y que los ciudadanos la demandan y la necesitan. Aurelio, lo que pasa es que al final de todos confiamos un poco en que llegue en algún momento. Quizá luego al ciudadano también se le escapa, porque hemos pasado por diferentes colores políticos, esto pues es casi histórico, pero no acabamos de ver ningún avance. El ciudadano al final muchas veces no entiende qué pasa, ¿no? Yo creo que no se puede entender que a estas alturas efectivamente Marbella no disponga de un elemento tan necesario para la movilidad de la Costa del Sol. Yo no digo ya Marbella porque además yo creo que esto no podemos localizarlo exclusivamente en Marbella, sino que hay que localizarlo forzosamente en toda la Costa del Sol. Comparto los criterios que se han expresado con anterioridad y abundaría en alguna cosa más. Se puede entender poco cuando en España existen ya 3.000 kilómetros de AVE y están en marcha, para ponerlos en funcionamiento, 1.000 más. Son 4.000 kilómetros, que somos el segundo país del mundo con línea de alta velocidad, después de China, exclusivamente. Lo del tema del corredor mediterráneo, la verdad parece que se nos va también de las manos, porque en definitiva ese trayecto será el que vaya hasta Bobadilla, Algeciras, cosa que también es necesaria, evidentemente, pero que no podemos olvidar que cada uno tiene que arrimar un poco a sus necesidades, la voluntad de que estamos. En un momento en que va a haber las 4 capitales ante Andalucía que pueden representar una gran importancia en el mundo turístico, como son Málaga, Granada, Córdoba y Sevilla, que en el futuro van a tener conexión directa entre sí. Que parece que de cara al futuro hay un pensamiento del lanzamiento de estas capitales de Andalucía como elemento fundamental del turismo andaluz y español. Y parece que nos vamos a quedar como a una cierta distancia de todo lo que puede ser la modernidad, de lo que puede ser la necesidad de que las nuevas tecnologías tengan además una presencia necesaria, donde además tenemos 16 millones de viajeros que vienen del aeropuerto de Málaga, independientemente de los que vienen vía tren también y de los que vienen por otros medios. Quiere decir que dejar a la Costa del Sol casi desamparada y sin formar parte de ese gran grupo de capitales y de hitos importantes dentro del mundo del turismo, parece que no tiene sentido. Por otra parte, si consideramos que además Marbella, pues lo que representa económicamente en Andalucía como segunda ciudad en importancia en el movimiento económico, pues todo esto viene a significar que si pretendemos poner industrias como una estructura de alto nivel, como queremos ahora mismo implantar, que vengan nuevos inversores a la Costa del Sol, indudablemente con empresas de categoría, bueno, esto no se nos puede quedar a la mitad. Y esperábamos, Javier, que los presupuestos para este año hubiera algún avance, sí. Y en principio parecía que no, se publicaron en diferentes medios, sí, que no iba a haber ningún tipo de inversión. Parece que finalmente lo que sí va a haber, sí, es un nuevo estudio, ¿no? Sí. O seguir avanzando los estudios, no sé si es repetir estudios que se habían hecho o seguir avanzando. Cuéntame cómo va esto. Bueno, yo os puedo contar, en primer lugar, estar de acuerdo con el resto de contertulios con respecto a su punto de vista, porque estamos hablando de un proyecto estratégico no solo para Marbella, para la Costa del Sol, para Andalucía y para nuestro país, para España. Es decir, hay que recordar que este proyecto está incluido dentro del Plan Estratégico de Infraestructuras de Transportes del país. Quiere decir que ahora mismo se considera un proyecto necesario, porque estamos hablando de un corredor que uniría, como habéis dicho anteriormente, desde Algeciras hasta la frontera en Francia. Estamos hablando del corredor mediterráneo, que es una de las 2 opciones que se están planteando y que es muy importante. Yo puedo decir que el Ministerio de Fomento está,
parece que no está trabajando, parece que los pasos que se están dando son muy lentos, pero se está trabajando. Es más, la anterior ministra de Fomento, Ana Pastor, presentó en el año 2015 presentó el estudio de viabilidad de las distintas opciones que se planteaban, y hoy podemos decir que en los presupuestos generales del Estado del año 2017 pues nos encontramos con una partida presupuestaria de 350.000 euros. Podemos decir, esa partida es totalmente insuficiente, lógicamente, porque lo que estamos hablando es que junto al estudio de viabilidad que existe, estudio de viabilidad, por un lado, que realizó el Ministerio de Fomento, estudios previos que ha realizado la propia Junta de Andalucía, estudios que ha realizado el Ayuntamiento de Marbella. Ahora mismo la fase en la que se encuentra este proyecto es en la realización de estudios informativos y estudios de impacto medioambiental para posteriormente poder redactar los proyectos técnicos, porque claro, estamos hablando de que ahora mismo nosotros no podemos optar a decir, no, pues es que los presupuestos del 2017 no vienen 10 millones de euros. No tendría sentido que viniesen 10 millones de euros porque no existe un proyecto técnico ahora mismo para poder empezar a ejecutar. Está en la fase de estudio informativo. Lo que sí es cierto, y yo no quiero extenderme mucho más en esta primera intervención, es decir, que tenemos que plantear el objeto real. Y el objeto real de esta actuación, y los ciudadanos de Marbella tienen que saberlo, estamos hablando que tren de cercanía, ampliación del tren de cercanía a la línea C1 Málaga-Fuengirola, bien desde Fuengirola a Marbella, o bien su extensión de Marbella a Estepona, estamos hablando de un presupuesto, si va paralelamente a la autopista AP7, estamos hablando de un coste de 2.000 millones de euros. Si hablamos 2.000 millones de euros junto a la autovía 7, si va junto a la AP7 sería 1 millón. ¿Qué ha dicho el estudio de viabilidad del Ministerio de Fomento? Que hay que buscar una solución que se llama mixta. ¿Por qué? Porque lógicamente si va por la AP7, pues realmente los núcleos urbanos no están en la AP7 y se quedarían núcleos como San Pedro sin estar conectados. Por tanto, estamos hablando que conectar hasta Marbella está en una horquilla entre 2.000 y 1.000 millones de euros. Si conectamos hasta Estepona estamos hablando de 3.800 millones de euros del tren de cercanías. No estamos hablando de una línea de alta velocidad, que es lo que incluye dentro del proyecto de corredor mediterráneo. Por lo tanto, tenemos que, cuando muchas veces se dice no se hace absolutamente nada, estamos hablando de una inversión no para la Costa del Sol. No, yo decía, es que en los presupuestos generales del Estado no viene nada para Marbella, o no viene nada para Málaga, o no viene para Andalucía. Es que este es un proyecto de Estado. Es decir, estos importes que estamos hablando es un proyecto de Estado y va a requerir la colaboración y la participación de todas las administraciones. Es decir, estamos hablando del Estado a través del Ministerio de Fomento, Junta de Andalucía y por supuesto fondos europeos. Lógicamente estamos hablando de un proyecto tremendamente estratégico y muy costoso. Claro, eso que has apuntado, Javier, yo creo que es también interesante porque todos pedimos, además la pregunta Juan José, que haya algún tipo de conexión ferroviaria, claro, pero si hablamos de un tren de cercanías, además lo hemos mencionado un poquito durante la publicidad, estaríamos hablando de una conexión Málaga-Marbella que superaría quizá la hora y media de trayecto. Claro, no sé hasta qué punto. Con múltiples paradas. Claro, lógicamente si pasa por todos los núcleos, pues tendría que parar prácticamente en todas partes. Claro, por arriba ya no sé si sería práctico, serviría para mucho. Hombre, a lo mejor a Marbella le sirve, es decir, que conecte una línea rápida Málaga-Marbella nos podría servir, pero claro, habría que escuchar al resto de municipios de la Costa del Sol, ¿no? Con lo cual, claro, que no sé si al final lo que pedimos lo que es algo real y realizable, factible, o al final estamos hablando continuamente de quimeras, ¿no? No lo sé. ¿Qué pensáis? Bueno, no sé, yo no soy ningún técnico y no conozco ni siquiera por dónde sería más viable realizar la trayectoria del corredor. Lo que parece que sería inaceptable es que el viajero que toma el tren de cercanías en Málaga necesite hora y media para llegar a Marbella o hora y 50 minutos para llegar a Estepona, porque el viajero simplemente no utilizará el tren, sino que volverá a coger el coche y se irá por la autopista si tiene capacidad económica, y si no, pues se aguantará la autovía. 2 horas prácticamente hasta Estepona, eso es inasumible. Yo desconozco cuál es la mejor fórmula, como digo, no soy técnico, pero estoy convencido de que con lo que hay hasta Fuengirola y lo que se puede hacer hasta Estepona, tiene que haber alguna fórmula para que el tren no tarde tanto. Yo me atrevo a decir que igual no necesitamos tantas paradas, que igual tenemos que tener las estaciones no tan cercanas
a los centros urbanos y que cada uno se desplace allí pues con autobuses o con lo que sea, que eso ocurre en Madrid, en Barcelona, en fin, la gente no vive al lado de la estación y va andando, se desplaza muchas veces en coche. Yo he vivido muchos años en Madrid, en las afueras, y me desplazaba en coche hasta la estación, luego bajaba a Madrid en el tren. Pues eso es otra opción y desde luego elimina la innecesaria colmatación de la autovía A7, porque ya el coche no va a pasar por allí, sino que se quedará en la estación y de allí los viajeros pasarán. Y bueno, pues hay otras fórmulas como el taxi, en fin. Yo no sé, como digo, no soy técnico, pero no puede ser que el tren tarde tanto y tendrá que hacerse de alguna forma viable. Yo estoy un poco con la demanda que ha hecho hace no mucho tiempo el alcalde de Málaga, que ha visitado al nuevo ministro de Fomento, y lo que ha demandado precisamente lo que está comentando Juan José, es decir, una infraestructura que sea competitiva con el coche, es decir, que no se tarde 1 hora y media, sino que se puedan tardar 40 minutos, es decir, algo menos o como mínimo lo mismo que en coche. Y yo creo que es lo que hay que aspirar, y creo que es lo que la Costa del Sol merece, es decir, una infraestructura que sea exactamente la misma que tiene otras zonas de España en las mismas circunstancias económicas, sociales, etcétera. Estamos en una zona de las más importantes de España desde el punto de vista económico. Yo recuerdo que cuando se presentó el Plan Territorial de la Costa del Sol en el año 2005, se presentaba que en el año 2016 pues estaríamos ante una área metropolitana que sería de las más importantes de España. No creo que hayamos llegado en población y demás a ese límite, pero sí es verdad que tenemos una importancia, que Aurelio lo acaba de decir, económica fundamental. Y en esa línea, respecto a las posibilidades de rentabilidad económica, las posibilidades de creación de empleo y de riqueza, yo creo que eso es lo que hay que aspirar para la Costa del Sol, y ni más ni menos que una infraestructura que sea competitiva con el coche. Y yo creo que verdad que es una infraestructura, claro. Bueno, las cifras que ha dado Javier son cifras astronómicas, pero es verdad, pero supongo que bueno, pues al final son infraestructuras que poco a poco hay que ir haciendo y que al final repercutirá, ¿no? Pues esos 3.000 millones, pues imagino que se irán sacándole partido, ¿no? Imagino, no sé cuánto hay que hacer para rentabilizar 3.000 millones. No sé la magnitud de lo que ha costado los 3.000 millones que se han hecho en España y de los 1.000 que quedan por hacer. Pero creo que de los 50 kilómetros que nosotros tenemos que hacer aquí, no creo que sea el problema del país en este momento, ni de que eso represente una cosa imposible para el gobierno, para el Estado, y independientemente de quién esté. Pero lo que sí es cierto es una cosa: el corredor mediterráneo no va a llegar de momento aquí, eso lo sabemos ya. Va a llegar a Algeciras porque va a ir por Bobadilla, y nos quedamos totalmente desplazados del resto. Eso me parece que hay que resolverlo, y hay que tener el convencimiento absoluto de que hay que buscarlo de donde sea. Y no creo que esa sea la mayor dificultad, la dificultad económica, que siempre es, evidentemente. Pero evidentemente tenemos también que frente a eso tenemos un gasto tan considerable de 4.000 millones, de 4.000 kilómetros que se han hecho en España, y que algunos seguramente se habrán sido bastante más costosos de lo que puedan ser aquí. No creo que esa sea la principal dificultad. Por otra parte, creo que el tema técnico, donde yo coincido contigo, en el que no me voy a meter porque no tengo conocimiento ni elementos de información suficiente para ello, pero lo que sí creo saber, y de fuentes muy técnicas, es que existe un proyecto hecho ya, parece que definitivo, no del tren de cercanías, por supuesto, que también, como Alejandro comentaba, y no solamente Paco de la Torre, sino que también Bendodo hablaba del tren, un tren de alta capacidad, que no es realmente el AVE, pero que sí es capaz, primero, tiene capacidad para mercancías y para viajeros, y que además alcanza velocidades de 200 o 120 kilómetros, que es suficiente para un recorrido como este, que además resulte cómodo y resulte efectivamente que resuelva definitivamente el problema. Creo que nosotros, yo por mi parte me expreso por mí y por la asociación a quien represento, y también por mis vinculaciones políticas, en este momento yo desde luego estoy totalmente en contra de que nos llegue un tren que llega con el retraso de hace 50 años, para que nosotros, que cuando estábamos hablando de que el movimiento se puede hacer por levitación y por otros motivos, y que el tren corra a 1.000 kilómetros por hora, Japón.
estamos en el disparate de decir que vamos a hacer una instalación de hace 50 años, cuando tenemos un proceso de innovación como el actual. Eso parece que no se ajusta a un planteamiento de una Costa del Sol que necesita forzosamente entrar en ese mundo moderno, en ese mundo competitivo, porque no podemos olvidar que otras muchas ofertas internacionales de todo tipo compiten con nosotros y que tienen unas instalaciones maravillosas, y que aquí, que somos un reducto pequeño comparado con el mundo, pero que de todas formas nuestra imagen es una imagen excelente, que no podemos dejarla que se perjudique de esa manera. Creo que hablar desde aquí, ya desde ahora, hablar de un tren de cercanías parece que es ir en contra de todo lo que puede representarse en la Costa del Sol. Que se harán irán en ese sentido. Pero yo creo que están hechos los estudios. Hay quien me dice que están en un cajón metidos, y que el estudio es, perdóname un segundo, Javier. El estudio está hecho desde Málaga, Estepona. Yo cuento, ahora mismo lo que presentó la ministra Ana Pastor fue un estudio de viabilidad, que en principio lo presentó en el año 2015, que está aquí, donde habla de las distintas alternativas y habla de algo en lo que coincidimos. Realmente un tren de cercanías no es la solución para la Costa del Sol, porque sabemos que entre Fuengirola y Málaga hace un servicio, pero no es lo que requiere Marbella, que ahora mismo estamos hablando de dar respuesta a los viajeros, a los millones de viajeros que recibimos tanto en el aeropuerto como en la estación María Zambrano, y que nuestro objetivo debe ser una conexión o un ramal de una línea de alta velocidad, como se están haciendo en otros lugares. Y el que hizo una línea de alta velocidad, habéis dicho algo, son ramales que a veces no son de alta velocidad, pero son velocidad cercana. Hay una conexión Madrid-Toledo, hay una serie de conexiones que en principio no son de alta velocidad, pero cumplen esa función. Plantearse que el Estado gaste 3.800 millones de euros en hacer un tren de cercanías hasta Estepona no es una cuestión solo de que consideramos que no es la solución y una solución del pasado, que estoy totalmente de acuerdo, sino es que en estos estudios de viabilidad no solo hablan de viabilidad técnica, hablan de viabilidad económica. Y la viabilidad económica, como me ha dicho Juanjo, si a alguien le dicen que para venir a Marbella va a tardar 1 hora y media, 1 hora 50, ¿qué hace? Pues realmente busca una alternativa, llámese Cabify, llámese de transporte discrecional, lógicamente. Entonces, lo que se está planteando por el Ministerio de Fomento es que tiene que haber, por eso hay un estudio informativo ahora mismo que se está trabajando en él y que en este año 2017 se quiere hacer público, en el sentido de realmente a la sociedad de Málaga y de Andalucía decirle, señores, con la Costa del Sol hay que buscar una solución alternativa que no pase por la ampliación de la C1, porque una de las soluciones que plantea este estudio de viabilidad dice que sería bifurcar o desdoblar la línea de cercanía Fuengirola-Málaga y hacer una conexión Fuengirola-Marbella con una línea de alta velocidad o una línea con una velocidad inferior, pero que diese respuesta. Eso es lo mismo en lo que se está planteando el Ministerio de Fomento, porque hay otra cuestión que hay que decir. No solo se trata de hacer la obra, se trata de amortizar la obra. Y lógicamente necesitas la infraestructura de Renfe, pero necesitas la infraestructura de una empresa concesionaria que ahora mismo en las redes de ferroviaria del Estado está en manos de Adif, y lógicamente cuando esto llega a manos posibles concesionarias dicen, ¿es rentable o no es rentable? ¿Un tren de cercanía? No. ¿Un tren de cercanía? No, por supuesto que no. Claro. Por lo tanto es lo que el Ministerio de Fomento tiene encima. Sí es cierto que hay un proyecto. Hay un proyecto que se hizo, incluso se licitaron varios kilómetros desde Fuengirola hacia la Cala de Mijas, pero lo hizo la Junta de Andalucía. Lo hizo la Junta de Andalucía, incluso sí, pero lo licitó y nunca se llegó a realizar. Por eso digo yo que no es una cuestión de tirarse los trastos políticos a la cabeza entre las administraciones, sino que todas las administraciones tienen que ir de la mano. Y lógicamente estamos hablando de una conexión que conecta Europa con África, con la Costa del Sol, y tenemos que trabajar en fondos estructurales, fondos de cohesión. Realmente el Estado, el Ministerio de Fomento y todos los partidos políticos, todas las administraciones se tienen que poner de la mano y nos beneficiaremos nosotros. Pero yo creo que ese corredor ferroviario, ese tren litoral que hace falta a la Costa del Sol y su conexión a Algeciras y África es fundamental para el sur de Europa y para el norte de África también, y o lo enganchamos con un objetivo mucho más estratégico a nivel, podemos decir, europeo, o realmente será muy complicado, porque claro, hablar de una línea de alta velocidad, los números que hemos dado aquí de 2.000 millones de euros, de los cuales el 50% tendría que ser subterráneo,
estamos hablando que esas cifras se dispararían. Estamos hablando de un tren de cercanías que, como tú muy bien has dicho, es una infraestructura de hace 40 o 50 años. Bueno, nos quedamos sin tiempo ya por hoy, pero tendremos tiempo para volver a juntarnos, para volver a charlar sobre este asunto. Está claro que hace falta, lo que al final, bueno, pues imagino esos estudios darán un poco una realidad, y tendremos al final también todos los ciudadanos que poner los pies en la tierra, ver la realidad y ver que la solución tenemos que tenerla, pero a ver cuál, porque bueno, pues parece que esto no va a ser ni de hoy para mañana, y mientras habrá que buscar también quizá otras soluciones, porque si no, no sé qué vamos a hacer de aquí a 10 años, ¿no? Aurelio, breve de segundos. Yo simplemente agradecer a Javier esa iniciativa de que todo el mundo actúe absolutamente de acuerdo, persiguiendo un objetivo, olvidándose de otros motivos políticos, sino mirando la necesidad de que esta ciudad, de esta zona, que consiga su tren, y que eso solamente se puede hacer ya empujando desde abajo. Nosotros tenemos que provocar desde aquí, ofrecerle toda la ayuda a nuestros representantes políticos, sin ningún tipo de distinción, y que todos hay que agradecer, por ejemplo, que Paco de la Torre salga a la palestra, o que salga Miguel Ángel Heredia, o que salga Bendodo, que me parece fenomenal, y que además, bueno, la asociación va a tomar la iniciativa de presentar a todos los ayuntamientos que están influidos por esta estructura, para que decididamente en el pleno correspondiente presionen para que esta petición pueda llegar hacia lo más. Pues tendremos, Aurelio, tiempo de hablar de ello. Gracias a los cuatro por venir, por acompañarnos esta tarde, y nos vemos próximamente. Nosotros ponemos por hoy el punto y final. Recordad que hay más noticias a partir de las 8:30, mañana en directo desde las 10, el pleno correspondiente a este mes de abril. Hasta mañana.